error cósmico. Los planetas me están hablando. La primera vez que escuché a un planeta hablar, pensé que me estaba volviendo loco. La segunda vez, pensé que quizá había descubierto algo que ningún ser humano debía conocer. La tercera vez, entendí que no eran los planetas los que estaban hablando. Eran ellos los que me estaban escuchando. Y ahora todos me hacen la misma pregunta. ¿Cuándo vas a terminar con ellos? Mi nombre es Daniel Varela. Tengo 34 años. Durante los últimos 11 años trabajé en observatorios astronómicos, primero como técnico y después como especialista en análisis de señales. No era astronauta. Nunca viajé al espacio. Nunca tuve acceso a ningún proyecto secreto del gobierno. Nunca vi extraterrestres. Durante la mayor parte de mi vida, el universo fue para mí exactamente lo que probablemente es para ti. Un lugar enorme. Oscuro. Hermoso. Silencioso. Al menos eso creía. Todo comenzó el 17 de octubre de 2038. Aquella noche estaba trabajando solo en el observatorio. Habíamos recibido una anomalía procedente de una región cercana a Tau Ceti. No era extraño recibir señales. El espacio está lleno de ruido. Radiación. Interferencias. Pulsos. Explosiones. Estrellas muriendo. Objetos que ni siquiera comprendemos. La mayoría de las señales no significan absolutamente nada. Pero aquella sí. Porque se repitió. Cada 43 segundos. Exactamente. 43 segundos. Una pausa. 43 segundos. Otra pausa. 43 segundos. Durante casi 6 horas. Al principio pensé que era un error del equipo. Revisé los sensores. Reinicié los sistemas. Cambié las frecuencias. Comprobé las antenas. Nada. La señal continuaba. Entonces hice algo que probablemente fue el primer error de mi vida. La convertí en sonido. Lo hice porque era curioso. Quería escuchar cómo sonaría una señal proveniente de tantos años luz. Subí el volumen. Y escuché. Al principio solo había estática. Un ruido grave. Profundo. Como el sonido de un océano gigantesco moviéndose debajo de una capa de hielo. Después apareció algo más. Una voz. No una voz humana. No exactamente. Era demasiado profunda. Demasiado lenta. Y parecía venir de todas partes. La primera frase fue: Daniel. Me quedé inmóvil. Miré alrededor. El observatorio estaba vacío. ¿Quién está ahí? La voz respondió: Daniel. Apagué el audio. La computadora siguió reproduciéndolo. Desconecté los altavoces. La voz continuó. Apagué el monitor. Continuó. Entonces desconecté el equipo de la corriente. La voz siguió hablando. No apagues los ojos. No entendí lo que significaba. Hasta que miré por la ventana. Y vi a Tau Ceti. La estrella parecía normal. Pero entonces ocurrió algo imposible. Una de las estrellas cercanas desapareció. No se apagó. No explotó. Simplemente dejó de estar ahí. Como si alguien hubiese borrado un punto del cielo. Y la voz dijo: ya nos ha visto. Aquella noche no dormí. Me convencí de que estaba teniendo una alucinación. Había trabajado demasiadas horas. Había dormido poco. Mi cerebro estaba cansado. Eso tenía que ser. Al día siguiente llevé los datos a mis superiores. Nadie me creyó. La señal, según ellos, era una interferencia electromagnética. Un fenómeno extraño, pero natural. Les expliqué que había escuchado una voz. No les dije que había pronunciado mi nombre. Eso habría sido demasiado. Me mandaron a casa durante una semana. Yo acepté. Pensé que era lo mejor. Durante los siguientes 3 días no ocurrió nada. Hasta que abrí las cortinas de mi habitación. Y vi la luna. Había algo escrito sobre ella. No literalmente. No había letras. No había símbolos. Pero mi cerebro entendió el mensaje. No estamos solos. Cerré las cortinas. Volví a abrirlas. La frase había desaparecido. Esa misma noche escuché un golpe en la ventana. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me acerqué. No había nadie. Solo el cielo. Y entonces escuché una voz detrás de mí. Daniel. Me giré. Mi habitación estaba vacía. ¿Qué quieres? Silencio. Entonces la voz respondió: que mires arriba. No quería hacerlo. Pero lo hice. Y vi Marte. Rojo. Pequeño.
Distante. Normal. Hasta que una segunda voz apareció. Más aguda. Más cercana. No escuches a Marte. Me quedé paralizado. Entonces Marte habló. No escuches a Venus. Venus respondió. No escuches a Júpiter. Júpiter dijo. No escuches a Saturno. Y Saturno susurró. No escuches a la Tierra. Sentí que se me congelaba la sangre. Porque entonces la Tierra habló. No desde el cielo. No desde el espacio. Desde debajo de mis pies. No confíes en ninguno de nosotros. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en el suelo. Habían pasado 6 horas. Mi televisor estaba encendido. La pantalla mostraba imágenes de los planetas. Mercurio. Venus. La Tierra. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Todos aparecían uno después de otro. Y debajo de cada planeta había una frase. Mercurio, quémalos. Venus, desgáralos. Marte, elimínalos. Júpiter, no dejes sobrevivientes. Saturno, la vida es un error. Urano, la vida es una enfermedad. Neptuno, la vida es hambre. Y finalmente apareció la Tierra. La frase debajo de ella decía, la vida es nuestra. Entonces la pantalla se apagó. Y mi teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Contesté. No escuché una voz. Escuché miles. Millones. Gritos. Llantos. Respiraciones. Personas suplicando. Niños. Ancianos. Animales. Personas hablando idiomas que no reconocía. Todos mezclados. Todos diciendo lo mismo. Mátalos. Colgué. El teléfono volvió a sonar. Contesté. Esta vez solo había una voz. Era la de mi madre. Daniel. Mi madre había muerto hacía 9 años. Daniel, hijo. Me quedé sin respirar. Mamá, no soy tu madre. La llamada terminó. Al día siguiente regresé al observatorio. No porque quisiera. Porque necesitaba respuestas. Encontré a mi jefe muerto. Estaba sentado frente a uno de los monitores. Tenía los ojos abiertos. La boca también. Había sangre seca alrededor de sus oídos. Su cráneo estaba intacto. No había heridas externas. Pero cuando intenté moverlo, su cabeza cayó hacia atrás. Y escuché algo dentro. Un sonido húmedo. Como si hubiese líquido moviéndose dentro de su cerebro. Llamé a emergencias. No contestaron. Intenté salir. Las puertas estaban bloqueadas. Entonces todas las computadoras del observatorio se encendieron. Una por una. Primero una. Después otra. Después 5. Después todas. En cada pantalla apareció el mismo mensaje. Daniel Varela. Debajo, observa. No quería hacerlo. Pero miré. Los telescopios se movieron solos. Todos apuntaron hacia el cielo. Entonces las pantallas comenzaron a mostrar imágenes. No eran imágenes actuales. Eran imágenes de la Tierra. La Tierra hace 100 años. Hace 1000. Hace 10.000. Hace 100.000. Después millones. Millones de años. Dinosaurios. Bosques. Océanos. Criaturas antiguas. Vida. 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 Siempre vida. Hasta que apareció una imagen diferente. Una tierra completamente blanca. Sin árboles. Sin animales. Sin ciudades. Sin océanos. Nada. La voz habló. Así debe ser. Yo pregunté. ¿Quién eres? La respuesta llegó desde los 8 monitores al mismo tiempo. Somos los que estuvieron aquí antes. ¿Antes de qué? Antes de ustedes. ¿Qué quieren? Silencio. Después. Que termines lo que nosotros comenzamos. A partir de ese día empecé a investigar. Descubrí cosas que no deberían existir. Señales idénticas habían sido registradas en 1908. En 1927. En 1953. En 1968. En 1986. En 2012. Siempre aparecía el mismo patrón. 43 segundos. Después una pausa. Después 43 segundos. Pero había algo peor. En todos esos registros aparecía la misma frase. El universo debe ser silencioso. Nadie había entendido el mensaje. O quizás sí. Encontré un documento clasificado de 1974. Solo tenía 3 páginas. La primera hablaba de una señal proveniente de Júpiter. La segunda decía, no responder. La tercera estaba cubierta de sangre.
Y en medio había una frase escrita a mano. Si los planetas empiezan a hablar, ya es demasiado tarde. Entonces comprendí algo. Los planetas no eran planetas. O al menos no eran solamente eso. Eran algo mucho más antiguo. Algo que utilizaba los planetas como órganos. Como cuerpos. Como bocas. La Tierra no era un mundo habitado. Era una cosa que estaba habitada. Nosotros no vivíamos sobre ella. Vivíamos dentro de ella. Como bacterias. Como células. Como parásitos. Y algo estaba despertando. La primera ciudad desapareció el 3 de noviembre. No hubo explosión. No hubo terremoto. No hubo tsunami. Simplemente desapareció. 50.000 personas. Edificios. Carreteras. Animales. Todo. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron un enorme círculo perfectamente limpio. Ni una sola persona. Ni un cadáver. Ni una gota de sangre. Solo huellas. Miles. Todas alejándose del centro. Pero no había nadie. Los investigadores siguieron las huellas durante kilómetros. Terminaban en un acantilado. Y allí encontraron algo. Un hombre. Desnudo. Sentado al borde. Tenía la piel completamente cubierta de pequeñas heridas. Cuando lo interrogaron, respondió. Nos dijo que miráramos al cielo. ¿Quién? El hombre levantó la cabeza. Miró a Marte. Y comenzó a reír. Después se arrancó los ojos con los dedos. No gritó. Solo dijo. Ahora puedo verlo mejor. La desaparición de aquella ciudad fue el comienzo. Después desaparecieron otras. Luego países enteros comenzaron a reportar fenómenos. Personas que escuchaban voces. Personas que veían planetas moverse. Personas que afirmaban que las estrellas estaban formando rostros. Niños que dibujaban criaturas que jamás habían visto. Todos dibujaban lo mismo. Una figura gigantesca. Con demasiados brazos. Sin rostro. Y detrás de ella, 8 círculos. Los 8 planetas. Una semana después, todos los dibujos comenzaron a mostrar 9. El noveno no era Plutón. Era algo que no aparecía en ningún mapa. Un planeta negro. Más allá de Neptuno. Un planeta que no reflejaba luz. Un planeta que parecía absorberla. Y debajo de cada dibujo los niños escribían, él está despierto. Una noche recibí una llamada. Era mi hermana. Llevaba desaparecida 4 días. Daniel. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Qué ves? Silencio. Después dijo, la Tierra. ¿Qué quieres decir? La estoy viendo desde arriba. Sentí un escalofrío. ¿Estás en un avión? No. ¿En un edificio? No. Entonces, ¿dónde estás? Ella comenzó a llorar. Estoy fuera. ¿Fuera de dónde? Del universo. No supe qué decir. Daniel, ¿sí? Hay algo detrás de la Tierra. ¿Qué cosa? Tiene una boca. La llamada se cortó. Un segundo después llegó un mensaje. Una fotografía. Era la Tierra vista desde el espacio. Pero detrás del planeta había una sombra gigantesca. Y la sombra tenía dientes. Esa noche los planetas comenzaron a hablar simultáneamente. No eran voces diferentes. Era una sola. Una voz tan grande que parecía atravesar la realidad. Daniel. Me tapé los oídos. No sirvió. Daniel. Me golpeé la cabeza contra la pared. No sirvió. Daniel. La voz estaba dentro de mí. ¿Qué quieren? Vida. ¿Quieren vida? No. Entonces, ¿qué quieren? Silencio. Después. Su final. Vi imágenes. No sé si fueron recuerdos. Visiones. O algo peor. Vi galaxias enteras. Millones de mundos. Civilizaciones. Seres que jamás habían caminado sobre 2 piernas. Criaturas que respiraban metano. Seres hechos de energía. Océanos inteligentes. Planetas cubiertos de ojos. Todos habían desaparecido. Todos. Y comprendí que la Tierra no era especial. La vida no era especial. La vida era una repetición. Una infección que aparecía una y otra vez. Y algo había decidido detenerla. Los planetas no querían destruirnos. Querían corregirnos. Para ellos, matar a toda la vida del universo no era un acto de violencia. Era limpieza. Entonces escuché una última voz. La voz de la Tierra. Daniel. ¿Qué? Tenemos un problema. ¿Cuál? Nosotros también estamos vivos. No entendí. ¿Qué significa eso? La Tierra respondió.
Si eliminas a toda la vida, también tendrás que eliminarnos a nosotros. Me quedé mirando el cielo. ¿Y eso es lo que quieren? No. Entonces, ¿qué quieren? La Tierra tardó varios segundos en responder. Quieren que nos matemos entre nosotros. Comprendí entonces la verdadera intención. Los planetas no podían destruir directamente toda la vida. Necesitaban un agente. Una criatura capaz de comprender. Una criatura capaz de elegir. Una criatura que pudiera convencer a otras criaturas de hacerlo. Me habían elegido a mí. No porque fuera especial. No porque fuera inteligente. Sino porque había escuchado. Y escuchar era suficiente. Durante las siguientes semanas, mi mente comenzó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Empecé a olvidar nombres. Después rostros. Luego recuerdos. Una mañana desperté y no recordaba el rostro de mi madre. Al día siguiente no recordaba el de mi padre. Después olvidé mi propia cara. Me miré al espejo. Y durante varios segundos no reconocí al hombre que estaba delante. Entonces el reflejo sonrió. Yo no. Casi estamos. Golpeé el espejo. El cristal se rompió. Mi reflejo continuó sonriendo entre los fragmentos. Casi. La humanidad empezó a colapsar. No por guerras. No por hambre. Por paranoia. Todos comenzaron a escuchar algo. Algunos escuchaban a Marte. Otros a Venus. Otros a la Luna. Millones empezaron a matar. Familias enteras se encerraron en sus casas. Padres que asesinaban a sus hijos porque decían que algo dentro de ellos los estaba observando. Personas que se arrancaban los dientes porque escuchaban voces provenientes de sus mandíbulas. Hospitales llenos de pacientes que gritaban mirando las ventanas. Personas que se cortaban la piel intentando encontrar pequeños ojos debajo. Y lo peor era que algunos los encontraban. Pequeños globos oculares. Hundidos dentro de la carne. Moviéndose. Observando. Parpadeando. Los médicos intentaban extirparlos. Pero siempre aparecían más. 1, 2, 10, cientos. Hasta que algunos cuerpos tenían más ojos que piel. Y todos miraban hacia arriba. Una noche miré el cielo. Había 9 planetas. Pero el 9º estaba mucho más cerca. Demasiado cerca. Podía verlo a simple vista. Era negro. Sin continentes. Sin océanos. Sin nubes. Solo una superficie oscura. Y en ella había algo parecido a un rostro. Entonces habló. No a través de una señal. No mediante mi computadora. Me habló directamente. Daniel. ¿Quién eres? El lugar donde termina la vida. ¿Quieres que mate a todos? No. Entonces, ¿qué quieres? El planeta respondió. Quiero que entiendas. Entienda que... La superficie negra comenzó a abrirse. Y vi algo dentro. No era un núcleo. No era fuego. Era una criatura. Gigantesca. Más grande que un sistema solar. Tenía miles de extremidades extendidas alrededor del planeta. Y millones de rostros incrustados en su cuerpo. Todos humanos. Todos muertos. Todos gritando. Entonces dijo. La vida nunca debió existir. Me quedé mirando aquella cosa. ¿Por qué? Porque cuando algo aprende a pensar, comienza a preguntar. ¿Y eso es malo? Cuando pregunta qué existe detrás de las estrellas, mira hacia nosotros. Comprendí. Nos habían visto. No solo a nosotros. A todas las especies. Cada civilización que desarrollaba inteligencia terminaba mirando hacia el cielo. Y cuando miraban demasiado, los encontraban. Ellos. Los planetas. Las cosas detrás de los planetas. Los antiguos. Los hambrientos. Los que estaban esperando. ¿Qué pasa si no lo hago? Pregunté. La respuesta fue inmediata. Entonces la Tierra despertará. Miré hacia abajo. El suelo comenzó a temblar. No era un terremoto. Era un latido. 1, 2, 3. El planeta estaba respirando. El último mensaje llegó el 24 de diciembre. Todos los dispositivos del mundo se encendieron simultáneamente. Teléfonos. Televisores. Computadoras. Relojes. Pantallas publicitarias. Todo. Y apareció una sola frase. Daniel Varela tiene la respuesta. Millones de personas comenzaron a buscarme. No sé cómo lo supieron. Pero lo hicieron. Escuché golpes en mi puerta. Miles de personas estaban afuera. Algunos lloraban. Otros gritaban. Otros sostenían armas. Todos querían saber qué hacer.
Abrí la puerta. Y entonces los vi. Una multitud enorme. Cientos. Miles. Quizá millones. Todos mirando al cielo. Esperando. Una mujer gritó. ¿Qué tenemos que hacer? No respondí. Un hombre preguntó. ¿Tenemos que matarnos? Otro. ¿Tenemos que matar a los demás? Una niña preguntó. ¿Tenemos que matar al planeta? Entonces escuché la voz. No desde arriba. Desde todas las personas que tenía delante. Diles. Miré al cielo. Mercurio estaba hablando. Venus. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. La Tierra. Y el planeta negro. Todos hablaban al mismo tiempo. Pero esta vez entendí cada palabra. Erradica la vida. La multitud comenzó a gritar. Yo cerré los ojos. Y recordé algo. Una frase que había escuchado años atrás. Una frase que mi madre solía decirme cuando tenía miedo. Cuando no sepas qué hacer, hijo, mira a tu alrededor. Abrí los ojos. Miré a la multitud. Vi seres humanos. Personas aterradas. Personas confundidas. Personas que solo querían sobrevivir. Entonces miré al cielo. Y comprendí. Los planetas habían cometido un error. Me habían enseñado a mirar hacia arriba. Pero nunca me enseñaron a mirar alrededor. Sonreí. Y dije. No. Todos quedaron en silencio. La voz del cielo desapareció. No voy a matar a nadie. Marte respondió. Entonces morirás. Probablemente. Júpiter habló. Entonces morirán todos. Quizá. Saturno dijo. La vida es una enfermedad. Respondí. Entonces déjenos estar enfermos. Por primera vez, los planetas guardaron silencio. La Tierra comenzó a temblar. El cielo se abrió. Las estrellas comenzaron a desaparecer. Una detrás de otra. Como si algo gigantesco estuviera cerrando los ojos. Entonces escuché un grito. No provenía del cielo. Provenía del universo entero. Y la oscuridad comenzó a descender. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Estoy escribiendo esto desde una habitación sin ventanas. No sé dónde está. No sé si sigue siendo la Tierra. No sé si todavía existe la humanidad. Cada cierto tiempo escucho algo afuera. Pasos. Arañazos. Respiraciones. A veces escucho voces. La voz de mi madre. La voz de mi hermana. La voz de personas que nunca conocí. Todas me piden que abra la puerta. Nunca lo hago. Porque sé que no son ellos. Son los planetas. Han aprendido. Ahora pueden imitar nuestras voces. A veces escucho a Marte decir mi nombre. A veces escucho a Venus llorar. A veces Júpiter golpea la puerta. 3 veces. Pausa. 3 veces. Pausa. 3 veces. Pero esta mañana ocurrió algo diferente. Escuché a la Tierra. No estaba enfadada. No estaba amenazando. Parecía asustada. Daniel. Me quedé completamente quieto. ¿Qué quieres? La respuesta tardó casi 1 minuto. Ya no puedo contenerlos. ¿A quiénes? Silencio. Después. A nosotros. Sentí que algo se movía debajo del suelo. Un latido. Otro. Otro. Y entonces comprendí. La Tierra no estaba hablando conmigo. La Tierra estaba hablando desde dentro de mí. Miré mis manos. Había pequeños puntos negros debajo de mi piel. 1, 2, 3. Comenzaron a abrirse lentamente. Eran ojos. Miles de ojos aparecieron debajo de mi carne. Todos mirando hacia el mismo lugar. Hacia arriba. Escuché una voz detrás de mí. No era la de Marte. No era la de Venus. No era la de ningún planeta. Era algo mucho más grande. Algo que había estado esperando detrás de ellos. Daniel. Me quedé mirando el techo. ¿Qué? Ahora ya puedes vernos. La habitación desapareció. La Tierra desapareció. El sistema solar desapareció. La galaxia desapareció. Y vi el universo desde afuera. Vi sus límites. Vi las estrellas como pequeñas heridas en una oscuridad infinita. Y detrás de ellas, había algo. Algo que no debería poder existir. Algo que no tenía forma. Algo que tenía demasiados ojos. Demasiadas bocas. Demasiados brazos. Y todos los planetas eran apenas pequeños órganos de aquella cosa. Mercurio. Venus. La Tierra. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Todos eran partes de ella. Y entonces comprendí la verdad. Los planetas nunca me habían pedido que erradicara la vida.
Nunca habían querido destruirnos. Nunca habían estado luchando contra nosotros. Estaban intentando impedir que nosotros descubriéramos a quién pertenecían. Porque la vida no era una enfermedad. La vida era alimento. Y aquello que estaba detrás del universo, tenía hambre. Estoy escribiendo esto mientras todavía puedo. Mis manos ya no parecen humanas. Hay ojos creciendo entre mis dedos. Algo está moviéndose dentro de mi pecho. Puedo sentirlos respirando. Puedo escuchar a los planetas. Ya no hablan desde el cielo. Hablan desde mi cuerpo. Mercurio susurra en mi sangre. Venus respira dentro de mis pulmones. Marte golpea contra mis huesos. Júpiter late detrás de mis ojos. Saturno se mueve en mi columna. La Tierra está en mi corazón. Y todos repiten lo mismo. Míralos. 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 Acabo de entender por qué querían que eliminara toda la vida. No querían dejar el universo vacío. Querían dejarlo quieto. Silencioso. Sin testigos. Porque mientras exista vida, mientras alguien mire hacia las estrellas, mientras alguien pregunte qué hay más allá, ellos no pueden entrar. Pero nosotros ya miramos. Ya preguntamos. Ya los vimos. Y ahora ellos también pueden vernos. Por eso, si alguna noche sales y observas el cielo, no mires demasiado tiempo. No intentes contar las estrellas. No intentes encontrar planetas. Y, sobre todo, si escuchas que alguno pronuncia tu nombre, no respondas. Porque quizá no sea el planeta hablando contigo. Quizá sea algo que está usando al planeta como una boca. Y si responde con tu nombre, significa que ya sabe dónde estás. Y si después escuchas una segunda voz, más profunda, más antigua, más cerca, no abras la ventana. No mires hacia arriba. No cierres los ojos. Porque cuando cierres los ojos, ellos seguirán ahí. Y cuando vuelvas a abrirlos, quizá ya no estés mirando el cielo. Quizá estés mirando desde el otro lado. Y entonces entenderás por qué todos los planetas me hablaban. ¿Por qué querían que acabara con la vida? ¿Por qué tenían tanto miedo? Porque ellos no nos odian. No nos quieren muertos. Nos quieren silenciosos. Para que aquello que duerme detrás de las estrellas, no pueda escucharnos. Pero ya es demasiado tarde. Acabo de escuchar algo. Está golpeando la puerta. 3 veces. Pausa. 3 veces. Pausa. 3 veces. Y una voz acaba de susurrar mi nombre. No viene de afuera. Viene del cielo. No. Espera. Acaba de hablar otra vez. Ahora viene de mi habitación. Está detrás de mí. Y dice: Daniel, abre los ojos. No quiero hacerlo. Pero mis párpados se están abriendo solos.